Detrás de la fachada de progreso y desarrollo científico que caracteriza a Estados Unidos, se esconden capítulos oscuros y perturbadores. A lo largo de la historia, miles de ciudadanos estadounidenses, en su mayoría pertenecientes a grupos marginados, fueron sometidos a experimentos médicos crueles y sin ética. Desde la inyección de células cancerígenas hasta la manipulación de la mente, exploraremos algunos de los casos más atroces, como el experimento de sífilis de Tuskegee, los experimentos de radiación, el proyecto MK Ultra y los experimentos en la prisión de Olmesburg. A través de estas historias, buscaremos comprender las motivaciones detrás de estos actos, las consecuencias para las víctimas y el impacto duradero que tuvieron en la sociedad. El experimento de sífilis de Tuskegee, 1932 a 1972. Imagina la desesperación de estar enfermo y creer que alguien te ayudará, solo para descubrir que tu Salvador no está aquí para curarte, sino para verte sufrir. En Tuskegee, Alabama, un lugar en el corazón profundo del sur de Estados Unidos, cientos de hombres afroamericanos fueron víctimas de un engaño monumental. Estos hombres, pobres y sin acceso a la medicina adecuada, confiaron en un grupo de médicos que prometieron cuidarlos, sin saber que en realidad eran parte de un macabro experimento del gobierno. Entre estos hombres estaba Eli Jenkins, un agricultor afroamericano de 35 años que, como muchos otros, acudió en busca de ayuda. Eli no sabía que estaba infectado con sífilis, una enfermedad que consumiría su cuerpo lentamente. Los médicos, encabezados por el Dr. Robert, no le informaron de su enfermedad. En lugar de tratarlo, como podrían haberlo hecho con la penicilina, lo dejaron sufrir para observar cómo la sífilis destruía su cuerpo. Durante 40 años, estos hombres no recibieron el tratamiento que necesitaban. Sus cuerpos se marchitaban, sus ojos se nublaban y sus mentes caían en la locura. El gobierno los observaba de cerca, como si fueran conejillos de indias. Las familias lloraban por la muerte de sus seres queridos, pero nadie las escuchaba. Cuando la verdad finalmente salió a la luz, muchos ya habían muerto, y las generaciones futuras quedaron marcadas por el legado de este experimento. Eli había fallecido, pero el dolor y el sufrimiento que soportó quedaron para siempre como una oscura sombra en la historia de la ciencia. Los experimentos de radiación, 1940-1960, después de la Segunda Guerra Mundial, la radiación se convirtió en uno de los mayores misterios que los científicos buscaban comprender. Sin embargo, a veces el deseo de conocimiento supera la compasión, y las personas se convierten en números, en objetos de estudio. Durante décadas, en hospitales y laboratorios de todo Estados Unidos, pacientes y ciudadanos fueron sometidos a experimentos con radiación sin su consentimiento, convirtiéndose en víctimas de una serie de atrocidades científicas. Marta, una madre de 2 hijos y paciente de cáncer, fue una de esas víctimas. Cuando acudió al hospital, creyó que recibiría un tratamiento que aliviaría su enfermedad. En lugar de eso, le inyectaron plutonio en su sangre, sin informarle que estaba siendo utilizada para estudiar los efectos de la radiación. A medida que los días pasaban, Marta comenzó a sentir cómo su cuerpo se debilitaba. Sus huesos se volvían frágiles, sus órganos fallaban lentamente, y todo mientras los médicos la observaban, tomando notas y esperando los resultados. No solo Marta fue una víctima. Prisioneros, pacientes psiquiátricos, mujeres embarazadas y hasta niños discapacitados fueron sometidos a estos experimentos. La radiación corrió por sus venas como un veneno silencioso, deteriorando sus cuerpos poco a poco, hasta que la muerte los liberaba de su sufrimiento. Lo más aterrador de todo es que, para los científicos, estas personas no eran más que cifras en un cuaderno, piezas de un rompecabezas que jamás deberían haber sido manipuladas. Proyecto MK Ultra, 1953 a 1973. La mente humana ha sido siempre un territorio inexplorado, y en los años 50, la CIA se obsesionó con la idea de controlarla. Así nació el proyecto MK Ultra, un oscuro y perturbador programa que tenía como objetivo manipular la mente de las personas. Para llevar a cabo sus experimentos, la agencia necesitaba sujetos, pero estos no siempre sabían lo que les estaban haciendo. Las víctimas de MK Ultra fueron expuestas a drogas, tortura psicológica y privación sensorial, con el único propósito de descubrir los límites de la mente humana. John fue una de esas víctimas. Un hombre común y corriente, fue secuestrado por la CIA y sometido a una serie de pruebas que desintegraron su identidad. Le administraron dosis repetidas de LSD, lo mantuvieron en habitaciones oscuras durante días, e incluso intentaron borrar sus recuerdos. Lo que comenzó como un experimento en nombre de la ciencia se convirtió en una pesadilla viviente para John, que ya no podía distinguir entre la realidad y las alucinaciones que lo atormentaban. Los médicos y agentes de la CIA, como el Dr. Witte, observaban fríamente los efectos de las drogas en los sujetos, sin ningún tipo de remordimiento. Lo que les interesaba no era la vida de estas personas, sino descubrir cómo podrían manipular sus mentes para controlarlas.
El proyecto MK Ultra dejó un rastro de mentes destruidas y vidas arruinadas, y aunque nunca fue completamente expuesto, su legado de horror sigue siendo una mancha imborrable en la historia de Estados Unidos. La prisión de Olmesburg, 1951 a 1974, la prisión de Olmesburg en Filadelfia fue testigo de algunos de los experimentos médicos más crueles y repugnantes de la historia de Estados Unidos. Durante más de 2 décadas, los prisioneros, desesperados por ganar unos pocos dólares o reducir sus condenas, se ofrecieron como voluntarios para pruebas dermatológicas. Lo que no sabían es que estarían expuestos a sustancias químicas peligrosas que les dejarían cicatrices físicas y emocionales para siempre. James, un joven prisionero que buscaba una oportunidad para ganar algo de dinero, aceptó participar en uno de estos experimentos. Los médicos, encabezados por el despiadado Dr. Klickman, aplicaron productos químicos en su piel, causando quemaduras, ampollas y dolores insoportables. James comenzó a sentir como su piel se destruía lentamente, pero los médicos simplemente lo observaban, anotando cada reacción, cada signo de sufrimiento. Las cremas y productos que le aplicaron estaban diseñados para estudiar los efectos de sustancias corrosivas en la piel humana. Para los médicos, estos prisioneros no eran más que conejillos de indias. Los gritos de dolor resonaban en los pasillos de la prisión, pero nadie acudía a ayudarlos. Las cicatrices que quedaron en sus cuerpos eran el testimonio del horror que vivieron, una oscura verdad que muchos intentaron ocultar durante años. Inyección de células cancerígenas 1963. En el Hospital Judío Crónico de Enfermedades de Brooklyn, Nueva York, se llevó a cabo uno de los experimentos médicos más horrendos de la época. Un grupo de pacientes ancianos, muchos de ellos debilitados por otras enfermedades, fueron utilizados como sujetos para un experimento secreto. Sin su consentimiento, se les inyectaron células cancerígenas vivas, mientras los médicos observaban cómo reaccionaban sus cuerpos. Margaret, una anciana de 70 años, fue una de las víctimas de este experimento. Cuando acudió al hospital, confiaba en que recibiría el tratamiento que necesitaba para su enfermedad crónica. Sin embargo, lo que no sabía era que el Dr. Chester Southam, el médico encargado del experimento, le había inyectado células cancerígenas para observar cómo su cuerpo las combatía. Margaret comenzó a sentir un dolor intenso en su cuerpo, pero no entendía por qué su condición empeoraba en lugar de mejorar. Los médicos, sin mostrar compasión alguna, la observaban de cerca, registrando cada síntoma que experimentaba. Margaret murió poco tiempo después, sin saber que su muerte fue provocada deliberadamente por aquellos en quienes confiaba. Este experimento, que nunca debería haber ocurrido, se mantuvo oculto durante años, pero el sufrimiento que causó nunca fue olvidado. Las víctimas, como Margaret, se convirtieron en símbolos del abuso de poder de la ciencia y la medicina. Estas historias representan algunos de los capítulos más oscuros y macabros de la historia médica en Estados Unidos. Cada uno de estos experimentos expone la crueldad y el desprecio por la vida humana en nombre del progreso científico. Muchas gracias por ver el video hasta el final. Recuerda suscribirte al canal, deja tu like y comenta qué te pareció ese contenido. Esto nos ayuda a seguir creciendo y a llegar a más gente como tú. Hasta pronto.